Continuamos en la comunión de los carismas. Pero les quería dar las citas de la comunión de los sacramentos. Está en el volumen 8, enero 8 de 1909. En los volúmenes sacados por la librería espiritual corresponde a la página 100, enero 8 de 1909. El volumen 14, en la página 15, esto del volumen 8 en la página 100 nos habla de, para que tengan una idea, el fruto y la finalidad de la comunión. Ahí Jesús habla de cómo el alma tiene que no reconocerse más a sí misma, sino al ser divino en ella, ¿no? Ese es el fruto de las buenas comuniones. Y más adelante, en el volumen 16, vemos cómo Jesús dice que el alma, si vive en su voluntad, recibe el fruto completo de la comunión, que es transformarse en él, y se vuelve ella una Eucaristía, ¿no? Bueno, volumen 14, capítulo 15, página 38, del 24 de marzo de 1922, ahí habla como cada acto de la criatura hecho en la divina voluntad es una santa misa, en el que se multiplica la vida y la presencia de Jesús. Y recordemos que en la misa Jesús recoge a toda la humanidad y se ofrece con la humanidad al Padre en favor de todos. Por eso en una misa siempre está presente toda la iglesia, la militante, la purgante y la triunfante. Así las personas no estén físicamente presentes en la misa, que esa es la grandeza del sacramento. Jesús, conociendo nuestra debilidad, nuestra impiedad, nuestra infidelidad, cómo se las ingenia para mantenerse unido a nosotros, así nosotros lo despreciemos. En el volumen 4, capítulo 160, habla de cómo la fuerza de la oración obtiene que Luisa sea víctima para impedir la ley del divorcio. Jesús le suspende a Luisa estado de víctima, ¿no? Como quien dice, quitó el pararrayos para que se desatara la tormenta y hiciera daño. Y el confesor se une con todos para rezar para que Luisa obtenga su oficio de víctima y así impedir la ley del divorcio. Entonces, luego los capítulos siguientes explican todo lo que sucede, ¿no? Cómo al fin vence la oración y Luisa tiene que sufrir para que se impida esa ley. En el volumen 16 también se habla de la Eucaristía, solo que no lo traje, no sé exactamente el capítulo, pero sí igual se habla de que cada acto hecho en la divina voluntad es una misa, es una hostia que se ofrece. Y un último volumen de este numeral de los sacramentos es el volumen 11, capítulo 107. Como algunos volúmenes 11 no tienen los capítulos, les voy a dar la fecha. Es del 11 de noviembre de 1915. Y Jesús habla de que el alma que vive en su voluntad siente en sí la herida del amor, ¿no? Jesús está herido de amor por las criaturas y el alma que vive en su voluntad siente esa herida como si fuera suya y llora y ora y quiere sufrirlo todo para poner a salvo a la pobre criatura y para que esta herida de amor de Jesús no se agudice por las ofensas de las criaturas. Y explica cómo esas oraciones, esas lágrimas, esos sufrimientos endulzan esa herida de Jesús y hace que desciendan de su pecho muchísimas gracias para la humanidad. Dice muy hermoso: yo estoy en el cielo, pero hay otros Cristos sobre la tierra que están heridos por mi misma herida, que lloran como yo, que sufren, que oran. Así que debemos derramar sobre la tierra nuestras misericordias. Y las almas que viven en su voluntad participan de esa herida y son otros Cristos en la tierra, ¿no? Entonces esos capítulos son muy interesantes. El que sigue igual, el 108, habla de cómo ofrecer la Santa Comunión como la ofreció Jesús. Un tercer bien es la comunión de los carismas. Sabemos que los carismas son, lo dice cuando habla en la iglesia, la parte de la iglesia, el 799, dice que los carismas pueden ser extraordinarios o sencillos, que son las gracias del Espíritu Santo y que tienen una utilidad eclesial. Todo carisma se da para bien de la iglesia. No hace ni más bueno ni menos bueno a la criatura, ni más santo ni más santo. Realmente este es el oficio que te doy, para este oficio te doy esto. El don de la enseñanza, el don de predicar, el don de hacer milagros, el don de servicio. Se les da ese carisma para el servicio, para que realicen lo que Dios quiere en favor de la iglesia, no más. Los hay extraordinarios y los hay sencillos. Entonces todos reciben de parte del Espíritu Santo esas gracias o carismas para la edificación de la iglesia. A cada cual se le otorga
la manifestación del Espíritu para provecho común, lo dice San Pablo a los Corintios, 1 Corintios 12:7. He ahí otro cuidado, porque sí son los talentos que se entierran, ¿no? Si tienes un carisma es para el servicio de la iglesia, pero como es para el servicio de la iglesia, es la iglesia la que tiene que discernir sobre ese carisma, y es la iglesia la que tiene que mandar sobre ese carisma. Tú no puedes enviarte, tú tienes que ser enviado. O sea, tú no puedes disponer de cómo realizas o pones en ejercicio ese carisma, no, es la autoridad de la iglesia la que tiene, porque ese carisma pertenece a la iglesia, no a ti. Se te dio a ti, pero para la iglesia, no para ti. Entonces no es tuyo a la larga, que es otra cosa que se ha desvirtuado muchísimo. En el volumen 2, capítulos 33 y capítulo 45, dice que Jesús hace que todo el que se acerque a Luisa, este es un carisma que le da Luisa, todo el que se acerque a Luisa reciba una luz que penetre en la mente y baja el corazón para iluminar y dar gracias a quien lo hace con corazón sincero. Y eso sucede en los volúmenes, El que se acerca a Luisa, a sus escritos, con un corazón sincero recibe luz y gracia, una luz que penetra en la mente y baja el corazón. Pero al que se acerca con un corazón desconfiado, receloso, ¿sí?, malintencionado, Dios hace que ellos queden enceguecidos y confundidos. Dice: a los que se te acercan con corazón sincero y para hacerte el bien, estos pequeños globos de luz que salen penetrarán en sus mentes, descenderán a sus corazones, los llenarán de gozo y de gracias celestiales y comprenderán con claridad lo que obro en ti. Pero aquellos que vengan con otras intenciones experimentarán lo contrario y con estos glóbulos de luz quedarán cegados y confundidos. Son carismas. El volumen 10, la página 48 del 28 de enero de 1911, no lo traje aquí, pero de igual manera también habla sobre este manejo de los carismas. También tenemos en común todos los bienes materiales. Todos los bienes materiales que Dios nos da no son nuestros. Nada es nuestro. Todo es para el servicio. Todo lo que posee el verdadero cristiano debe considerarlo como un bien en común con los demás y debe estar dispuesto y ser diligente para socorrer al necesitado y la miseria del prójimo. El cristiano es un administrador de los bienes del Señor, no son suyos. Por eso es pecado, y Jesús repara ese pecado cuando es despojado de sus vestiduras. Es pecado el vestir lujosamente. Pero si la plata es mía, no es tuya. Tú la administras, pero no es tuya, y tienes que administrarlas bien para el bien de todos. Todo lo que es el despilfarro en los bienes materiales es pecado. Así la plata la hayas adquirido tú con una herencia, con lo que sea. Lo dice muy claro el catecismo. Son bienes comunes con los demás y deben estar dispuestos para socorrer al necesitado y la miseria del prójimo. El cristiano es un administrador de los bienes del Señor. El Evangelio de San Lucas, capítulo 16, versículo del 1 al 3, no lo confirma. No tengo aquí la Biblia. Creo que es el administrador infiel. Porque qué difícil es que esto se entienda hoy en día. Un hombre rico que tenía un administrador a quien acusaron ante él de malbaratar su hacienda. Le llamó y le dijo: ¿qué oigo decir de ti? Dame cuenta de tu administración, porque ya no podrás seguir administrando. Lucas 16 del 1 al 3. La mala administración. Por eso es que en el volumen 2, en el capítulo 4, Jesús habla de la caridad, ¿no? Y en otra parte habla también de cómo el hombre tiene que despojarse de todo, cómo el hombre debe desapegarse de los bienes materiales, la necesidad de desapegarse, ¿sí?, de no poner el cuidado en los bienes materiales. De esto habla mucho Jesús en los primeros volúmenes. También en el capítulo 17, 2, el mismo volumen 2, el que se despoja de todo, recibe todo. Me son tan gratas las almas desasidas de todo, no solo en el afecto, sino también en la realidad, que a medida que se van despojando, mi luz las va revistiendo y llegan a ser como cristales, y la luz del sol no encuentra obstáculo para penetrar dentro, como lo encuentra en las manufacturas y en otras cosas materiales. Creen que se despojan, pero en vez de ello vienen a vestirse, no solo de las cosas
espirituales, sino también corporales, porque mi providencia tiene un cuidado todo particular y especial de estas almas desasidas. Hay de aquel que trabaja con el fin de adquirir dinero, ya ha recibido en vida su recompensa. En capítulo 20, igual habla, sí, el amor al prójimo debe ser transformado en el amor a Jesús, de lo contrario no le pertenece. Está hablando de lo que es el espíritu de caridad. La comunión de la caridad. En la comunión de los santos, ninguno de nosotros vive para sí mismo, como tampoco muere nadie para sí mismo. ¿Cómo se nos olvida eso? ¿Por qué? Porque ya no es nuestra vida, sino la vida de Jesús. Y Jesús vivió y murió por todos. Y es la vida nuestra, es la vida de Jesús. Por eso, dice él, y cada vez vamos entendiendo más claro, el que ama a su padre, a su madre, a su hijo, a su hermana más que a mí, no es digno de mí. El que no odia a su padre o a su madre, no es digno de mí. Porque es que si nosotros nos quedamos en el mi hijo, mi padre, mi, ¿qué estamos haciendo? Estamos viviendo para nosotros mismos, para lo que es nuestro. Y la palabra de Dios es que nadie de nosotros, ninguno de nosotros viva para sí mismo. Si sufre un miembro, todos los demás sufren con él. Si un miembro es honrado, todos los demás toman parte en su gozo. Vosotros sois el cuerpo de Cristo y sus miembros, cada uno por su parte. La caridad no busca su interés. El menor de nuestros actos, hecho con caridad, repercute en beneficio de todos. En esta solidaridad entre todos los hombres, vivos o muertos, que se funda en la comunión de los santos. Todo pecado daña esta comunión. Voy a dar la lista de las citas y luego nos vamos a detener solo en dos, que si no, no nos alcanza el tiempo. Volumen 2, los capítulos 2 y el capítulo 7, o sea, las consecuencias del pecado. En el volumen 4, capítulo 51. El volumen 9, en la página 82, del volumen 9, voy a darle la fecha para las personas que tienen otro volumen que no es el de la librería espiritual, sobre todo las que lo leen en italiano. Es del 11 de septiembre de 1910. Y es muy bello porque Jesús, Luisa, llora por no poder evitar los castigos de los demás. Y cómo Dios le enseña a vencer la justicia con la misericordia, ¿no? Dice, lo que yo más quiero es amor, verdad y rectitud. Por eso el alma que vive en mi voluntad, con su sufrimiento satisface la justicia y la misericordia logra sus más bellas victorias. También están aquí, en esta parte de la caridad, el volumen 11, capítulo 134, y el volumen 15, capítulo 29. De esos dos nos vamos a detener en el volumen 4, capítulo 51. Dice que la estabilidad de la fe católica está en la caridad. ¿Entendemos eso? La estabilidad de la fe católica está en la caridad. Entonces, ¿por qué está tan desestabilizada la fe? ¿Cómo está la caridad? ¿No? Es consecuencia. Toda la firmeza de la fe católica está en la estabilidad de la caridad que une los corazones y los hace vivir en mí. Eso es todo lo que Jesús le dijo a Luis. Hija mía, toda la firmeza de la fe católica está en la estabilidad de la caridad que une los corazones y los hace vivir en mí. ¿Por qué hay tanta, no ya incredulidad, sino indiferencia? Una fe católica tibia, que es peor, ¿no? ¿Dónde está eso? En el egoísmo. Hoy todo conduce a alimentar en las criaturas el egoísmo, a justificar infinidad de cosas que alimentan el yo, que matan la caridad, destruyen la unidad de la familia, destruyen la unidad de los pueblos, destruyen la obediencia, destruyen todo. Y hay otro capítulo muy interesante que es el volumen 15, capítulo 29. Aquí en este Jesús habla en qué consiste la perfecta caridad. Eso habla el volumen 15, capítulo 29. La caridad sabe convertir con su potencia todas las cosas en amor. Mira el fuego, todas las clases de leña y cualquier otra cosa lo convierte todo en fuego. Y si no tuviera el poder de convertir todo en fuego, no se le podría llamar verdaderamente fuego. Así el alma, si no convierte todas las cosas en amor, todo, tanto las cosas sobrenaturales
tales como las cosas naturales, las alegrías y las amarguras y todo lo que la rodea, no puede decirse que posea la verdadera caridad. De mi corazón salen continuamente llamas de amor. A algunos les llevan amor, a otros el dolor, a otros la luz, a otros la fuerza. Y como salen del centro del horno de mi amor, no obstante que cada una desarrolle un diferente oficio, siendo una sola la finalidad de enviar amor a la criatura, son todas llamas que uniéndose unas a otras forman una sola llama. Así la criatura, no obstante que haga diferentes cosas, su finalidad debe ser el amor, para poder formar de sus acciones tantas llamas, las cuales uniéndose unas a otras formarán la gran llama, un solo gran fuego que quemará todo y la transformará totalmente en mí. Y si no es así, no poseerá la verdadera caridad. También hay una comunión entre la iglesia del cielo y la iglesia de la tierra. La iglesia tiene 3 estados, ¿no? Pasamos al numeral 954. Hasta que el Señor venga en su esplendor con todos sus ángeles, la iglesia estará dividida entre los que peregrinan en la tierra, que es la iglesia militante, los ya difuntos que se purifican, que es la iglesia purgante, y los que están ya glorificados, que contemplan a Dios claramente, tal cual es, que es la iglesia triunfante. Todos, lo dice la Lumen Gentium en su numeral 49 de los documentos del Concilio Vaticano II, aunque en grado y modo diverso, participamos en el mismo amor a Dios y al prójimo, y cantamos el mismo himno de alabanza a nuestro Dios. En efecto, todos los de Cristo que tienen su espíritu forman una misma iglesia y están unidos entre sí en Él. Qué bueno meditar fuertemente en esta verdad, cómo todos estamos unidos en Cristo y estamos comunicados por los mismos bienes, por el mismo espíritu. En la medida en que nosotros meditemos eso, vamos entendiendo más y más la unidad, porque la unidad tiene que venir de dentro. No es que vamos a hacer entonces una reunión para unirnos, dicen. No. La unidad tiene su raíz en el corazón. De ahí es que se manifiesta externamente. El tú sentirte hermano con todos y que te duela, como dice ahí, lo del otro te tiene que doler como le duele a Jesús. Si no, no se va dando esa unidad. La verdadera unidad. Porque es que la falsa unidad es la que la gente cree que se debe dar sin problemas, ¿sí? Sin diferencia de criterios. No. La diferencia de criterios se va a dar siempre. La diferencia de gusto, la diferencia de principios humanos, porque si todos estamos unidos en Dios, ¿cuáles son los principios que nos rigen? Los de Dios. Entonces no va a haber diferencia. Es la unidad en la diversidad, pero la que se da en Dios. Que no, porque hay desunión porque la una pensó una cosa y la otra otra. No, ahí no hay desunión. Lo que pasa es que la que esté más unida en Dios cederá más pronto, porque va a descubrir la voluntad de Dios más rápidamente en el otro y sabrá que si esa no es la voluntad de Dios, Dios arregla las cosas, pero no se apega, serio, porque ya no vive para sí mismo. Eso es lo importante. Eso es lo que va dando la unidad, si yo estoy anclada en Cristo. Bueno, para este numeral tenemos en el volumen 2 el capítulo 18, en el volumen 3 el capítulo 14, y el capítulo 50, y en el volumen 17 el capítulo 43. Por eso esta unidad, estos 3 estados de la iglesia nos hacen vivir la vida del cielo aquí en la tierra. Y en el volumen 17, el capítulo 43 nos lo explica. Dice, quien vive en la divina voluntad es puesto en las mismas condiciones de los bienaventurados. Es cómo se vive el cielo en la tierra. Ya luego en su casa medita en ese capítulo, pero lo dice muy bien. Todo en el cielo está ligado a mi voluntad que reina en ti, a fin de que jamás veas a tu voluntad. Voluntad divina y voluntad humana son los más fieros enemigos entre ellos. Y como la divina es la más fuerte, la más santa, la inmensa, conviene que el enemigo, que es la voluntad humana, esté bajo sus pies y sirva de escabel a la voluntad divina, porque quien debe vivir en mi voluntad no debe considerarse como ciudadano terrestre, sino que debe tenerse en cuenta como ciudadano del cielo. Y por eso, con justa razón, todos los bienaventurados se sienten sacudidos, porque quien vive con la misma voluntad que ellos piensa en hacer salir fuera de sí a la voluntad humana. Causa esta de desorden y esta nunca ha entrado en las regiones celestiales. Por eso hay que vivir la misma vida de los bienaventurados, en esa unidad de voluntad con Dios. Y solo de esa manera
vivimos en nosotros la unidad con los 3 estados de la iglesia, solo de esa manera, que son los actos divinos, porque ya no son hechos por una voluntad humana, sino por una voluntad divina. Todo esto es una unidad perfecta. Esta unión de los miembros de la iglesia peregrina con los hermanos que duermen en la paz de Cristo, o sea, con los difuntos, nunca se interrumpe. Por eso dice el Antiguo Testamento: ¿por qué lloráis como los que no creen? Es que si yo creo en la comunión de los santos, creo que el que ya empezó a vivir su Pascua, que pasó de esta vida a la otra, no se ha separado de mí, solo que ya vive en una forma diferente, pero estamos en unidad, pero hay que creerlo, porque yo digo creo en la comunión de los santos y luego digo, Señor, ¿por qué te lo llevaste? ¿Por qué lo quitaste de mi lado? Estamos contradiciendo lo que estamos diciendo que creemos, y es que mientras más fuerte sea nuestra fe, más vamos a vivir esta realidad en lo íntimo de nuestro ser. Según la constante fe de la iglesia, se refuerza con la comunicación de los bienes espirituales, porque ya lo pueden hacer de una manera con mayor libertad, porque han salido de la limitación del cuerpo, y antes no podían estar con nosotros en todas partes. Cuando empiecen a vivir su Pascua eterna, sí, porque ya no tienen el límite del espacio ni del tiempo. Aquí hay muchos capítulos que nos hablan de esto, cuando nos hablan del purgatorio. Por ejemplo, está en el volumen 13, el capítulo 50, que dice que las almas que viven en la voluntad divina serán en el cuerpo místico como la piel, para llevar a todos los miembros la vida que circula en los capilares y dar a cada uno la perfecta plenitud, su forma y su belleza. Es la piel que cubre todo, la iglesia triunfante, purgante y militante. Vamos a no estar unidas a todos, claro que sí, y nuestra vida llega a todos. Bueno, aquí es, las almas que viven en mi voluntad o vivirán al cuerpo de mi iglesia serán como la piel es al cuerpo. El cuerpo tiene piel interna y piel externa, y en la piel está la circulación de la sangre que da vida a todo el cuerpo, y en virtud de esta circulación los miembros llegan a la debida estatura. Si no fuera por la piel y por la circulación de la sangre, el cuerpo humano sería horrible a la vista y sus miembros no crecerían a su debida estatura. No podrá llegar el fin de los días si no tengo estas almas que vivan como perdidas en mi voluntad. Ellas me interesan más que todo. Dice aquí algo interesante. Qué ridículo haría este cuerpo místico en la Jerusalén celestial sin ellas. Y si esto es lo que me interesa más que todo a mí, también debe interesarte más que todo a ti. Si me amas, y yo de ahora en adelante daré a todos tus actos hechos en mi voluntad circulación de vida en todo el cuerpo místico de la iglesia, como circulación de sangre al cuerpo humano. Tus actos se extenderán sobre todos y como piel recubrirán a estos miembros, dándoles el debido crecimiento. Por eso se atenta y fiel. Por eso, vivir en la voluntad de Dios. Si cada acto es una Eucaristía, ¿cuántas Eucaristías puedo ofrecer yo por las almas del purgatorio, por los enfermos, por los agonizantes? Imagínense. Por eso, todo lo que se celebra en la Eucaristía sacramento es símbolo y profecía de lo que se debe dar en el alma que vive en la voluntad de Dios. Y ya de una manera perpetua, continua. ¿Cuánto bien no se le hace a la iglesia? En el volumen 11, igual el capítulo 40, también habla de quien está en mi voluntad abrazando todo, orando y reparando por todos, toma el amor que tengo por todos. Igual, se extiende a todos, ¿no? El purgatorio y aún para el mismo infierno. El demonio no tiene el poder de entrar en mi voluntad, y no solo, sino que él mismo no quiere entrar porque mi voluntad es luz, y el alma ante esta luz conocerá sus astucias, por lo que se burlaría del enemigo, a quien no le gustan estas burlas que son para él más terribles que el infierno mismo, y a toda costa les huye. Intenta salirte de mi voluntad y verás cuántos enemigos te caerán encima. Y el volumen 4, capítulo 89, creo que este volumen 4 también habla de las almas del purgatorio. El alma al salir del cuerpo entra en Dios, pero para poder ser recibida debe ser semejante a Él, es decir, un conjunto de puro amor. De lo contrario, entra en el fuego del purgatorio. Y el 89 igual habla de que la tierra habría debido ser una sola cosa con el cielo, la unidad, con las 3 iglesias. La intercesión
de los santos. Todo esto forma parte de la comunión. Por el hecho de que los cielos, los que están en el cielo, están tan íntimamente unidos con los que están en la tierra y unidos con Cristo, consolidan a toda la iglesia en la santidad y no dejan de interceder por nosotros ante el Padre. ¿Por qué? Porque ellos están en Cristo y la vida de los bienaventurados es la vida de Cristo, y Cristo es el único mediador y el eterno abogado ante el Padre. Entonces, si los anima a todos la misma voluntad, lo que hace Cristo en el cielo, lo hacen todos los santos. Están abogando permanentemente por todos nosotros, lo que hace Cristo. Presentan por medio del único mediador entre Dios y los hombres, Cristo, los méritos que adquirieron en la tierra. Qué hermoso, ¿no? Todo lo que sufrieron aquí, todas las mortificaciones, penitencias, virtudes, todo lo toman nuevamente, pero ya no para ellos, sino en favor de todos nosotros. Y por eso es que les da envidia, dice el Padre, que si ellos pudieran sentir envidia, ¿cuál sería la envidia? De los sufrimientos que nosotros tenemos, que sí podemos tomarlos y multiplicarlos y ofrecerlos, y que se desperdician, porque ya ellos no pueden aumentar más. Su solicitud fraterna ayuda pues mucho a nuestra debilidad. Decía Santo Domingo, cuando ya moribundo, le decía a sus hermanos: no lloréis, os seré más útil después de mi muerte y os ayudaré más eficazmente que durante mi vida. Por eso el Padre Pío dijo que después de su muerte haría más ruido, estaba más libre, tenía más posibilidades. Y Santa Teresita, que dijo: pasaré mi cielo haciendo el bien a la tierra. Tenían una conciencia clara de esa unidad. Santa Teresita se le murieron 3 hermanos, los 3 varones que tuvo la mamá, murieron. Tan pronto nacieron unos y otros duraron muy poco. Y ella hablaba de ellos como de sus hermanos y les hablaba permanentemente, se comunicaba con ellos, pero por fe, ¿no? Santa Teresita no tuvo ni visiones, ni locuciones, ni nada, por fe. Dice que eran sus amigos más íntimos y ella les pedía favores y les conversaba porque estaba bien consciente de esta comunión de los santos. Que nosotros, por no a veces meditar bien las verdades de nuestra fe, perdemos tanto, ¿no? Tanto que Dios nos ha dado. Y esta comunión, el numeral 956, es lo que hacen los santos por nosotros. O sea, así nos olvidemos, así no pensemos en ellos, así no creamos, ellos están intercediendo permanentemente por nosotros. No es que porque yo no le rece a Santa Rita, ya Santa Rita no va a ser amiga mía. No, todos. Esa es su función en el cielo, porque ellos quieren ya ver la plenitud de ese cuerpo místico de Cristo, quieren verlo ya resplandeciente. Esa es la voluntad del Padre, esa es la voluntad del Hijo y esa es la voluntad del Espíritu Santo. No va a ser la voluntad de los bienaventurados que están unidos en una única voluntad con Dios. Ahora, el numeral 957 nos habla de la comunión nuestra con los santos. No veneramos el recuerdo de los del cielo tan solo como modelos nuestros, sino sobre todo para que esa unión de toda la iglesia en el Espíritu se vea reforzada por la práctica del amor fraterno. Así como la unión entre los cristianos todavía en camino nos lleva más cerca de Cristo, así la comunión con los santos nos une a Cristo, del que emana como de fuente y cabeza toda la gracia y la vida del pueblo de Dios. Ahora, si nos sentimos ciudadanos del cielo, pues ¿dónde está nuestra familia? En el cielo. Y nosotros debemos tener con ellos una relación como la tuvo Luisa, una relación de fe, pero una relación con todos los santos. Por eso hay los giros, ¿no? En el día de cada santo hacer esos giros, de tomar nuevamente todos sus méritos, hacerle la fiesta a ellos igual, sus méritos, sus actos, sus virtudes, sus sufrimientos, y hacer nuevamente una ofrenda de eso en la voluntad de Dios, para que Dios los reciba como si ellos nunca se hubieran separado de esa voluntad divina, y para que ellos reciban más méritos, y para que por intercesión de ellos lleguen más gracias al cielo, y todo lo que queramos, y nos unimos a ellos. Bueno, ahí se pueden, todo lo que el Espíritu te vaya inspirando, pero es ya vivir en esa familiaridad con los del cielo. El volumen 3, capítulo 6, ahí entra Luisa en un diálogo con un santo sacerdote y una virgen del Perú. Ella estaba, sentía horror, ¿no? Por tantas iniquidades. De pronto encuentra ese sacerdote y a esa virgen y se juntan los tres y empiezan a hablar de los muchos castigos que Dios está aplicando. Y ella le dice: ¿y ustedes qué hacen? Tal vez están conformes con la divina justicia, ¿no? Están en el cielo, en la voluntad de Dios. Y ellos, atendiendo a la estricta necesidad de estos tristes tiempos, y que el hombre no se sometería ni aunque surgiese un apóstol, ni aunque el Señor enviara a otro San Vicente Ferrer, que con milagros y señales portentosas pudiera inducirlo a la conversión,
conversión, más bien el hombre ha llegado a tamaña obstinación y una especie de demencia, por la cual la misma fuerza de los milagros lo volvería más incrédulo. Por eso, imbuido de esta estricta necesidad por su bien, y para detener este mar purulento que inunda la faz de la tierra, y por la gloria de nuestro Dios tan ultrajado, estamos conformes con la justicia. Claro, estaban unidos en esa voluntad de Dios. Solo estamos orando y ofreciéndonos como víctimas para hacer que estos castigos sean para la conversión de los pueblos. Y entonces le preguntan a Luisa, ¿y tú qué haces? ¿No estás de acuerdo con nosotros? Y dijo Luisa, no, yo no puedo, puesto que la obediencia no quiere, ¿no? Ella había sido puesta como víctima y su oficio era impedir la justicia. Él tenía la obligación de oponerse a los castigos. Esa era la misión que Dios le había dado. Por eso dice, la obediencia no quiere, aun cuando Jesús quisiera que me conformase. Pero como la obediencia debe prevalecer en todo, me conviene estar siempre en contraste con Jesús bendito, lo que me aflige mucho. Y ellos le dijeron, cuando es obediencia, hay necesidad de acatarla, acogerla. Este capítulo es importante porque es ver eso. Ellos ya están en el cielo, en esa unidad de la voluntad con Dios. Ya ellos no pueden oponerse, solo interceden para que esos castigos la gente los aproveche para bien. Pero Luisa sí en la tierra tenía la misión de oponerse, lo que todavía podemos hacer nosotros. Que el alma que vive en la divina voluntad desarma la justicia. Los actos divinos desarman la justicia. Y en el volumen 4, el capítulo 99, dice, quien vive a la sombra de Jesús debe vivir su misma vida. Y Jesús continúa en esta alma su vida. Aquí habla de cómo Cristo es la fuente. Nosotros adoramos a Cristo porque es el Hijo de Dios. La comunión con los santos nos une a Cristo. En cuanto a los mártires, los amamos como discípulos e imitadores del Señor. Y es justo, a causa de su devoción incomparable hacia su Rey y Maestro, que podamos nosotros ser sus compañeros y sus condiscípulos. Pero todo el centro de la comunión con los santos se da en Cristo, porque vivimos la vida de Cristo y porque tenemos que vivir su misma vida y Él continúa su vida en nosotros. Y miren lo misericordioso que es Dios. Dice, quien vive bajo mi sombra es necesario que viva mi misma vida. Y haciendo así no hace sino acrecentar un perfume más y distinto a todo lo que hice en mi vida. De manera que perfuma el cielo, toda la iglesia, y hasta los mismos malos sienten aspirar este perfume celestial, tanto que todos los santos no son más que otros tantos perfumes, y lo que más alegra a la iglesia y el cielo por ser distintos entre sí. No solo esto, sino que a quien trata de continuar mi vida realizando lo que hice, si acaso no puede, pero al menos con el deseo y con la intención, yo lo tengo en mis manos como si estuviese continuando mi vida en dicha alma, y no como cosa pasada, sino como si viviera al presente. Y esto es un tesoro en mis manos, que redoblando el tesoro de todo lo que llevé a cabo, lo dispongo para bien de todo el género humano. Entonces, tú no quisieras ser una de estas. Y por último, tenemos la comunión con los difuntos. Ya de esto se trató cuando se habló de las almas del purgatorio, pero aquí más. Dice, la iglesia peregrina, perfectamente consciente de esta comunión de todo el cuerpo místico de Jesucristo, desde los primeros tiempos del cristianismo honró con gran piedad el recuerdo de los difuntos y también ofreció por ellos oraciones, pues es una idea santa y provechosa orar por los difuntos para que se vean libres de sus pecados. Esta cita es de 2 Macabeos, capítulo 12, versículo 45. Nuestra oración por ellos puede no solamente ayudarles, sino también hacer eficaz su intercesión en nuestro favor. Es de aquí que sale la devoción a las almas del purgatorio, porque orando tú por ellas, las convierte a ellas en intercesoras tuyas del mundo entero, porque lo que busca el purgatorio es llenar los vacíos de amor. Entonces todo lo que ellas reciben no es para ellas, porque si vivieron en la tierra para sí mismas, allá en el purgatorio ya no viven para sí mismas, sino para amar a los demás. El volumen 4, en el capítulo 32, así rápidamente mencionamos de qué trata. Dice la pena de daño que sufren las almas purgantes. Ahí habla de que, fíjense, somos todas almas purgantes, dice, y nuestra liberación está ligada
a la satisfacción de aquellos legados que hemos dejado a nuestros sucesores. Y como no se satisfacen, nos vemos obligadas a estar aquí lejos de nuestro Dios. Imagínense, porque los que están aquí en la tierra, sus sucesores, nuestra liberación está ligada a la satisfacción de aquellos legados que hemos dejado a nuestros sucesores. Y como no se satisfacen, no están contentos, quieren más y más y más, nos vemos obligadas a estar aquí lejos de nuestro Dios. Herencias. Qué pena es esto para nosotros, porque Dios se nos hace un ser necesario, del que no se puede prescindir. Experimentamos una muerte continua que nos martiriza del modo más despiadado, y si no morimos es porque nuestra alma no está sujeta a ello. Por eso, dolientes como somos, permaneciendo privadas de un objeto que constituye toda nuestra vida, que es Dios, imploramos a Dios que haga experimentar a los mortales una mínima parte de nuestras penas, privándole de lo que es necesario para el mantenimiento de la vida corporal, a fin de que aprendan a costa suya propia cuán doloroso es estar privados de lo que es absolutamente necesario. En la medida en que uno sufra la privación de los bienes materiales en modo divino, les va a dar a ellas liberación, porque su liberación está ligada a la satisfacción de aquellos legados que hemos dejado a nuestros sucesores. Entonces, por eso le piden a Dios, prívenlos de algo necesario para que nos puedan ayudar con esa privación a nosotros dejar de sufrir la privación de Dios. Esto pues son los misterios de la comunión de los santos. En el 449, bueno, este sí ya no lo voy a leer, solo lo voy a enunciar, habla de la caridad más grata al Señor es socorrer en primer lugar a las almas del purgatorio. 49. Y en segundo lugar, a los que están en esta vida más unidos a Jesús y se encuentran en necesidad. Por fin, a quien no está unido a Jesús según el tipo de ayuda. ¿Ven la escala? Almas del purgatorio, los que están más unidos a Jesús y por último, los que no están unidos a Jesús. En el volumen 7, en los capítulos 8, 81 y 82, ahí lo meditan en su casa y vamos a encontrar esta comunión con los difuntos. En el mismo catecismo, el numeral 1032, nos amplía lo que es la oración por los difuntos. Dice, la Iglesia ha honrado la memoria de los difuntos y ha ofrecido sufragios en su favor, en particular el sacrificio eucarístico, para que una vez purificado puedan llegar a la visión beatífica de Dios. La Iglesia también recomienda las limosnas, las indulgencias y las obras de penitencia en favor de los difuntos. Vamos a dar unas citas que complementan un poco el capítulo anterior sobre la comunión de los santos y nuestro verdadero sentido como Iglesia. Solo lo voy a enunciar y a ustedes cada uno lo medita particularmente. Es el volumen 10, el 17 de octubre de 1911, que está en la página 75 de los volúmenes de la Librería Espiritual. En el volumen 12, la página 199, del 6 de diciembre de 1919, y el volumen 14, que tiene los capítulos 45 y 52, el volumen 17 en su capítulo 45 y el volumen 19 en su capítulo 19. Terminamos aquí para continuar. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.